¿Venezuela podrá recuperarse después del régimen chavista? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace con frecuencia, y en este video te explicaremos si eso es posible o no. Normalmente cuando hablamos sobre si Venezuela se va a recuperar o no, nos referimos al sector económico. Sin embargo, es fundamental reconocer que este es un asunto mucho más complejo que simplemente la economía del país. Para poder hacer un análisis completo, debemos considerar los diversos factores que daban vida a la Venezuela de antes del chavismo. En este sentido, es esencial abordar las instituciones gubernamentales, los servicios públicos, la seguridad, la economía, el sistema educativo y de salud. Como habrás notado, he mencionado la economía en cuarto lugar. Esto se debe a que para que las políticas económicas sean realmente sostenibles, primero es necesario fortalecer las instituciones gubernamentales, garantizar la provisión de servicios públicos adecuados y asegurar un entorno de seguridad. Solo mediante un funcionamiento eficaz de estos pilares será posible desarrollar una economía saludable y con un crecimiento sostenido. Tal vez te preguntes por qué las cosas deben acontecer en este orden. Cuando hablamos de instituciones gubernamentales, estamos refiriéndonos a las ramas que componen el sistema de poderes. En el caso de Venezuela, son 5, según la Constitución de 1999. Y menciono la Constitución de 1999 porque el año anterior la Constitución era diferente. Y sí, una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez cuando asumió el poder fue, claro, promover una reforma a la que era en ese entonces la Constitución venezolana. El correcto funcionamiento de estas instituciones tiene un impacto total sobre la nación, ya que son las responsables del desarrollo y funcionamiento del país en su conjunto. Si un Estado prospera, es gracias a ellas. Si cae en el fracaso, también es consecuencia de su mal desempeño. Estas instituciones deben operar de manera independiente, buscando exclusivamente el bienestar del país y no intereses particulares. En Venezuela, sin embargo, el chavismo de manera muy astuta ha tomado el control de las 5 ramas del Estado, obteniendo así el poder absoluto. Han dominado el poder ejecutivo, lo que les permite emitir órdenes, el poder legislativo, mediante el cual ajustan las leyes a sus intereses, y el poder judicial, donde los jueces responden directamente a su línea política. En resumen, controlan tanto la creación de las reglas como su implementación, consolidando su dominio en todas las esferas del poder. Para iniciar el proceso de recuperación total de Venezuela, es fundamental, en primer lugar, restablecer la independencia de los organismos del Estado, asegurando que cada uno opere de forma autónoma, como corresponde en un sistema democrático. Además, es necesario reemplazar por completo al personal que actualmente ocupa los cargos en dichas instituciones, designando personas competentes y capacitadas para las funciones que se les asignen. Bajo el régimen chavista, como es bien sabido, las designaciones se han basado principalmente en la afinidad ideológica o en la cercanía personal, priorizando la lealtad política por encima de la competencia profesional. Este enfoque claramente va en contra de una gestión eficiente y racional del Estado. Una vez hecho esto, podemos pasar al siguiente paso, que es garantizar la provisión de los servicios públicos. Y tal vez te preguntes por qué debemos resolver primero el tema de las instituciones gubernamentales. La respuesta es bastante simple, y es que el encargado de garantizar la provisión de los servicios públicos es el Estado. Y si las personas que están al frente de estas entidades son incompetentes y lo único que buscan es robar el dinero público, consecuentemente los servicios públicos van a parar de funcionar. Por ejemplo, la crisis en el suministro eléctrico, que lleva a apagones que duran horas o incluso días. El servicio de aseo urbano es horrible, el servicio de agua potable y saneamiento está pésimo, y así como estos podríamos mencionar también el acceso al gas doméstico, transporte público y telecomunicaciones. La condición de los servicios públicos no es más que un reflejo de cómo está siendo la gestión del gobierno en ejercicio, cómo éste utiliza el dinero público, qué prioriza y qué no. Solucionar la problemática de los servicios públicos es una parte crucial en el proceso de recuperación del Estado. La mejora de los servicios públicos no solo es un indicador de bienestar, sino que es un importante paso hacia la estabilidad política y social. En paralelo, se debe trabajar el tema de la seguridad desde una perspectiva integral. Esto implica garantizar tanto el respeto de los derechos humanos como de la propiedad privada, de manera que la sociedad pueda desenvolverse en completa paz y tranquilidad.
La seguridad no debe ser solo la represión del crimen, sino también la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Para lograr este objetivo, es indispensable que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado retomen su rol constitucional de proteger al pueblo y no de servir como herramientas de control y represión en manos de un grupo político como el que actualmente dirige desde Miraflores. La despolitización de las Fuerzas Armadas y su subordinación al poder civil es fundamental para restablecer la confianza pública en las instituciones y garantizar una seguridad que beneficie a toda la población, no solo a las élites políticas. Asimismo, la protección de la propiedad privada debe ser parte de una estrategia más amplia de seguridad que también garantice la justicia social y el acceso equitativo a los recursos. En una sociedad verdaderamente segura, no puede haber prioridad en proteger los intereses de unos pocos sobre los derechos de la mayoría. Bueno, una vez tratados estos 3 puntos, instituciones gubernamentales, servicios públicos y la seguridad, podemos comenzar a hablar sobre economía. Como todos sabemos, Venezuela pasó de ser un país riquísimo a ser uno de los países más pobres del mundo. De hecho, en el 2021 se estimaba que la pobreza en este país había alcanzado al 94,2% de la población. Cosas tan básicas como la comida, la ropa, los artículos de higiene personal, medicamentos, entre otras cosas esenciales, se volvieron completamente inaccesibles para prácticamente todo el mundo en Venezuela. Con el tiempo, esta situación no hizo más que empeorar cada vez más. Ahora, ¿podrá la economía venezolana recuperarse después de todo esto? La respuesta es sí, siempre que se cumplan los puntos que hemos mencionado antes, ya que tenemos absolutamente todo lo necesario como para en poco tiempo recuperar la economía de nuestro país. Contamos con gente muy trabajadora y emprendedora. Nuestro país cuenta con una variedad de recursos naturales inmensa. Tenemos la 8ª mayor reserva de gas del mundo. Tenemos minerales estratégicos que son esenciales para diversas industrias como la automotriz, electrónica, tecnologías de la información, energías renovables, defensa y tecnología militar, aeroespacial, química, entre otras. Y como si fuera poco todo esto, contamos con la mayor reserva de petróleo en el planeta. También debemos mencionar que la diversificación de la economía es clave. Aunque el petróleo y los minerales son fundamentales, depender exclusivamente de ellos nos deja vulnerables a los ciclos de precios internacionales. Tenemos que trabajar en el desarrollo de otras industrias, como la tecnología, la agricultura y los servicios. Esto nos permitirá construir una economía más resistente y menos dependiente. Cualquier inversionista extranjero viendo todo esto y sabiendo que en Venezuela se respeta la propiedad privada, sin duda alguna querrá correr para invertir en ese país. Teniendo en cuenta todo esto, sería imposible no ver la capacidad productiva tan descomunal que porta nuestro país. Todas estas cosas indican que no solo es completamente posible la recuperación de nuestra economía, sino que también el tiempo necesario para conseguir este gran objetivo sería relativamente corto. Algo que no puedo dejar de mencionar es sobre el sistema educativo. Como todos sabemos, la importancia del sistema educativo es irrefutable, ya que es aquí donde se forman los futuros profesionales, es decir, el futuro médico que te va a atender cuando vayas a consulta, el ingeniero que va a construir los edificios de la ciudad, los próximos políticos, abogados, etc. Entonces, es vital que el sistema educativo esté funcionando a la perfección, cosa que no está sucediendo hoy en día. Tanto los alumnos como los profesores y la infraestructura no están en condiciones. Desde el punto de vista que se mire, la crisis en la que está sumergido el sistema educativo siempre va a salir a la luz. Otro asunto de extrema importancia es el tema de la salud. La escasez de medicamentos y suministros médicos es alarmante. Se estima que hay un déficit del 80 a 90% en medicamentos esenciales y muchos hospitales no tienen acceso a insumos básicos como catéteres y materiales quirúrgicos. Solo el 30% de los hospitales tiene acceso a servicios básicos como agua potable. Además, el 74% de los quirófanos están inoperativos debido a la falta de insumos. Para que tengan una idea, muchas veces los médicos han tenido que operar a los pacientes en el quirófano sin ni siquiera tener luz. Estos han tenido que ingeniárselas usando las linternas de sus teléfonos o de alguna otra manera. Con todo esto que te he dicho,
ya habrás podido hacerte una idea de cómo está la situación en los centros de atención médica en Venezuela. Un caos. Una vez el tema de la atención médica comience a mejorar, se estará un paso más cerca del objetivo de recuperar a Venezuela. Los pilares fundamentales que permiten la estabilidad y el crecimiento constante de un Estado son universales, independientemente de si hablamos de sociedades en Asia, Europa, América o cualquier otra región del mundo. Aunque cada contexto sociopolítico tiene sus particularidades, ciertos elementos como el fortalecimiento de las instituciones, el respeto al Estado de Derecho y el desarrollo de políticas económicas sostenibles son comunes a todas las regiones como factores clave para el progreso. En el video de hoy hemos tratado sobre 6 pilares fundamentales para que Venezuela vuelva a ser como era antes y, ¿por qué no?, mejor. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.